Les invito, hermanos, a que me acompañen en oración para que continuemos con este tema de la epístola a los romanos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permite estar nuevamente acá. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de tener en nuestras manos estos tesoros grandiosos que nos demuestran quién eres tú y qué es lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por la epístola a los romanos, porque inspiraste al apóstol Pablo para que él pudiera transmitir toda esa cantidad de información que nosotros necesitábamos escuchar y leer para que esa información transforme nuestros corazones por medio de la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en este momento que vamos a compartir sobre este mensaje que tú dejaste plasmado en la epístola a los romanos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a poder discernirlo de la manera que tú quieres que nosotros lo entendamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que estamos todavía en la salutación, verdad? La salutación son los primeros 7 versículos de la epístola. Dentro de esos 7 versículos hemos podido ver que hay un mensaje claro respecto a que el Evangelio de la Gracia es de origen divino. O sea, que todo lo que corresponde a la salvación por medio de la gracia nació en el corazón de Dios para que nosotros pudiéramos encontrar paz y comunión con el Señor por medio de todos los elementos que el Señor empleó para salvarnos, incluyendo la acción directa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, tal como el apóstol lo hace ver también, desde antes de la fundación del mundo, los profetas nos han anunciado que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había estipulado cuál iba a ser el método para salvar a la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, al Señor Jesucristo se le había designado como nuestro redentor, el que iba a venir a pagar por nosotros. Y toda la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ver con este tema de la gracia que se nos ha sido concedida. Y por eso en estos primeros versículos de la epístola a los romanos podemos ver, en primer lugar, que la gracia procede de Dios. En segundo lugar, que el Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras. En tercer lugar, que el Evangelio se basa sobre la persona y la obra de Cristo. Y ahora estamos estudiando que el Evangelio es proclamado por agentes divinamente escogidos, dentro de los cuales se encuentran los apóstoles y todos esos siervos del Señor de la antigüedad, pero también nos encontramos nosotros, los que hemos venido a los pies del Señor a causa de tener contacto con la palabra viva, con la palabra de Dios, y a causa de la acción, obviamente, de la Trinidad actuando a nuestro favor para salvarnos. Entonces, acompáñenme, vámonos a Romanos 1, el primer capítulo de la epístola, y leamos desde el versículo 5 al 7 para que nos refresquemos. Dice el apóstol, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, ahí se está refiriendo que la gracia viene de parte de Dios y el apostolado, o sea, eh, esa tarea designada hacia estos seres que en su momento sirvieron como apóstoles, eso viene de parte de Dios. Todo el que servía al Señor en ese entonces, antes de que se empezara a predicar el Evangelio,
en todas las naciones, todos los que estuvieron cerquita del Señor y que después fueron designados como apóstoles y enviados, todos ellos recibieron esa designación de parte de Dios. Fue Dios quien los escogió y quien los empleó en su obra. Y asimismo, el apóstol Pablo dice que el Señor los utilizó para obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y cuando se refiere a todas las naciones, ya él está hablando, bueno, en primer lugar, de la tarea que el Señor Jesucristo les asignó a sus discípulos antes de ascender al cielo, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16:15 dice eso, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pues ahí, hermanos, podemos ver cómo los apóstoles obedecieron al Señor y ejecutaron la tarea que el Señor les había asignado. Ellos empezaron a predicar el Evangelio, se empezaron a mover, ellos no se quedaron estáticos. Empezaron a viajar de lugar en lugar, a predicar el Evangelio. Y el libro de los Hechos y las diferentes epístolas nos muestran evidencia de ello, ¿verdad? También podemos ver en el versículo 6 que dice, siempre ahí en el primer capítulo, el versículo 6, ¿verdad? Ya refiriéndose, cuando en primer lugar se refirió a esa gracia de apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, esa designación que recibieron los apóstoles para ejecutar esa tarea de ir a predicar el Evangelio por amor al nombre del Señor Jesucristo y en obediencia a esa fe que habían adquirido en sus corazones, ¿verdad? Pero ahora el apóstol se refiere a otros personajes, y aquí es donde yo quiero que ustedes vean el versículo 6, quiénes son esos personajes, y de repente ustedes me pueden decir a quién se está refiriendo. Dice, entre los cuales estáis también vosotros. Él está escribiéndole, recuerden, a hermanos creyentes que están en las iglesias de Roma. En las iglesias que estaban dispersas en Roma, no se sabe cuántas había, no se sabe cuántos hermanos habían, pero sí se sabe que habían varias congregaciones en Roma. Se supone, los historiadores y los teólogos suponen que esas iglesias nacieron después de que en el día de Pentecostés, cuando en Jerusalén se reunían, mejor dicho, todos los judíos que venían a celebrar las fiestas y escucharon el discurso de Pedro en donde se convirtieron más de 3,000 personas. Allí habían personas que venían de Roma, que venían justamente a Jerusalén a celebrar las fiestas judías, porque eran judíos que vivían en el exterior. Entonces, se supone que esos judíos fueron los que llevaron el evangelio, porque no está registrado ninguno de los apóstoles inaugurando iglesias en Roma, ¿verdad? O instalando iglesias en Roma, sino que fueron esos judíos que se convirtieron en el momento en donde tuvieron el contacto con ese mensaje glorioso que emitió Pedro en ese momento cuando el Espíritu Santo había descendido y ahora ellos ya eran portadores del Espíritu Santo. Se había cumplido la promesa del Señor Jesucristo, que iba a enviar otro consolador, alguien de la misma condición de él, con la diferencia que ahora ese consolador vive en los creyentes, nos bautiza, nos sella y mora en nosotros. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés, y de ahí en adelante eso es lo que ha sucedido con la iglesia siempre. El que se convierte al Señor Jesucristo se convierte
posee ahora el privilegio de ser morada del Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, esos judíos que estaban en ese momento en Jerusalén fueron a Roma y predicaron el Evangelio y ahí se fueron conformando estas iglesias. Pues esas iglesias, podemos deducir entonces, estaban conformadas por esos judíos que las fundaron, que fueron los fundadores, pero también por la mayoría de la población de Roma, que eran gentiles, ¿verdad? Ellos le fueron a predicar a los gentiles, a los romanos. Habían romanos y habían judíos dentro de esa iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Pablo se refiere al apostolado y en los primeros versículos se refiere también a los profetas, que es un tema bien conocido para los judíos. En los primeros versículos habla sobre que el Evangelio fue prometido en las Santas Escrituras por medio de los profetas. Quien era judío entendía eso. ¿Quiénes eran los profetas? Conocían tanto a los profetas como por la historia, como también por su fe. Entonces, para ellos era fácil entender eso. Pero para los gentiles era un tema nuevo, ¿verdad? Pablo les estaba hablando de un tema nuevo, pero se toma el tiempo de hacer un énfasis aquí que también los que son gentiles recibieron esos mismos privilegios que habían recibido los judíos. Recibieron la gracia y recibieron el apostolado, o sea, esa tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Recibieron el privilegio de haber sido llamados por el Señor Jesucristo, tal como dice aquí mismo en el versículo 6. Y sigue diciendo en el versículo 7, y aquí ya podemos ver cómo Pablo refuerza esto que está diciendo, mencionando esto, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y termina esta salutación diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver en el versículo 6? Que también los gentiles fueron escogidos para predicar. También ellos son agentes divinamente escogidos para predicar el Evangelio. Además, el mismo procedimiento que utilizó Dios para salvar a los judíos, está utilizando para salvar a los gentiles. Entonces, Pablo está haciendo ese énfasis. Y podemos ver también cómo se está cumpliendo la orden que el Señor Jesucristo estableció de predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, enfoquémonos ahora en el versículo 6. Después de que Pablo en el versículo 5 se refiere a esa designación de las personas escogidas para proclamar el Evangelio, y también hace la exhortación de que se debe de obedecer, o sea, actuar en base a la fe genuina del Señor Jesucristo, pues ahora viene este versículo 6, que comienza con esta frase: entre las cuales estáis también vosotros, que en griego es en hois este kai humeis. Esta frase se refiere a las naciones. La traducción de eso tiene que ver con las naciones, que da lugar a determinar la revelación de los gentiles en el plan divino. Así de sencillo. O sea, cuando el apóstol está señalando a estas personas gentiles de Roma, se está también revelando cómo Dios dentro de su plan tenía ya predestinado
salvar a los gentiles, de los cuales también somos nosotros. O sea que ese versículo aplica a nosotros también, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, no somos judíos, no somos de la raza judía ni nacionalidad judía. Somos gentiles. Pero también a nosotros nos abarcó esto. Miren qué bonito, ¿verdad? Cuando Pablo estaba hablando sobre esto, él nunca se imaginó la magnitud del alcance que iba a tener el Evangelio. Recuerden que los apóstoles tenían una visión un poco limitada en cuanto a cuándo iba a ser el día del Señor, el fin del mundo y todo eso, ¿verdad? Ellos siempre anhelaban de que fuera en los días que ellos todavía estaban vivos. Pero miren cuántos siglos han pasado y el plan de Dios todavía está en ejecución. Pues Pablo no se imaginó la magnitud de lo que estas palabras, la magnitud del alcance que estas palabras iban a tener, ¿verdad? Entre los cuales también estáis vosotros. Nosotros estamos disfrutando, hermanos, de esa gracia, de la misma gracia que el Señor ha derramado para todo el mundo. Estamos disfrutando también de la posibilidad, en primer lugar, de escuchar la palabra de Dios por todas esas personas que se paran en un lugar y predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también disfrutamos de la posibilidad de nosotros ser instrumentos del Señor, presentándole el Evangelio a todo el que se ponga enfrente nuestro. Miren, muchas veces nosotros nos quedamos cómodos, abrazando nuestra fe, saboreándola, descansando en esa esperanza eterna que tenemos, pero pocas veces nos preocupamos por nuestro prójimo. Fíjense que parte de este material de edificación que nos leyeron hoy aplica a ese sentimiento tal vez, podríamos decir, indirecto o inconsciente que nosotros tenemos de superioridad. Porque muchas veces en ámbitos como el nuestro, en iglesias donde estamos en lo correcto, predicando doctrina bíblica, escuchando la palabra del Señor, creemos que por el hecho de que nosotros no andamos en el error, tenemos hasta derecho de señalar a los que sí andan en el error. Y perdemos la noción de lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer, que tenemos que ir y predicar el Evangelio, sacar del error a los que están en el error y también llevarles la luz a los que nunca han tenido acceso a la luz, porque hay personas, hermanos, creyentes, que andan en el error, que ellos tuvieron acceso a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces andan en el error por gusto propio y otras veces andan en el error porque los han inducido al error. Pero hay otras personas que nunca han estado expuestos a la luz del Señor y a la luz de la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos impide a nosotros hablar con esas personas que están en error y que nosotros vemos errores evidentes en cuanto a la fe y en cuanto a la doctrina en ellos, o esas personas que nunca han escuchado la palabra de Dios, o que nunca alguien se ha tomado el tiempo de presentarles la palabra de Dios? A veces nosotros pecamos de indiferentes, pecamos de soberbios porque discriminamos a algunas personas. Muchas veces decimos, a ese sí le habló el Señor, ni bola me va a parar. Hermanos, todos los seres humanos somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, y parte de esa
semejanza que tenemos nosotros con Dios es que Dios dotó a todos los seres humanos de algo que se llama inteligencia. Independientemente del grado de educación que tenga un ser humano, posee la inteligencia y posee la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo, y puede entender el mensaje del Evangelio. Si ustedes se fijan, hermanos, el Señor Jesucristo escogió discípulos de diferentes rubros. No necesariamente ellos eran estudiados, practicaban algunos oficios, pero esa semejanza que tenían ellos con Dios les permitió crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podríamos entonces nosotros menospreciar a alguien solo porque lo vemos que de repente no ha estudiado, que no tiene capacidad para entender lo que nosotros, por la gracia de Dios, ya entendimos? El apóstol Pablo está acá haciendo un énfasis a que no solamente esos apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo, que fueron escogidos por Él, tienen la tarea de ejecutar esa acción de predicar el Evangelio. Él está diciendo, de los cuales todos ustedes también están dispuestos para hacer eso. Recibieron la gracia y recibieron también el beneficio de poder predicar el Evangelio a los gentiles. Él estaba abriéndole la puerta a todos los gentiles, de los cuales nosotros también somos, para que podamos predicar el Evangelio a todo el que se nos ponga enfrente. Miren, en la iglesia tenemos el plan 1+1, tenemos eventos. Vaya, el sábado, hermanos, tenemos el evento de caballeros. Qué bonito sería que todos trajéramos un invitado, ¿verdad? Que nos preocupáramos por otra persona, que no nos quedáramos con el beneficio de que vamos a venir y vamos a recibir enseñanza y vamos a salir edificados, sino que también traigamos otra persona. Para eso se hace, hermanos. Es cierto, se hace para nosotros también. Tenemos ese beneficio como miembros de la iglesia. Recibimos cada una de esas actividades para nuestra edificación. Pero dentro de las funciones de la iglesia también está predicar el Evangelio a todos esos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Entonces, el sábado hay una oportunidad, miren, los caballeros que estamos acá y las damas también pueden invitar a alguien que venga ese día al desayuno de caballeros. Ustedes no saben cómo pueden incidir en la vida de una persona simplemente por darle una tarjetita para que venga ese día a escuchar la palabra de Dios. El apóstol también hace este énfasis en ese versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. O sea, llamados de Jesucristo o llamados por Jesucristo. Se puede traducir en ambos sentidos esta frase en griego. Llamados de Jesucristo o llamados por Jesucristo, hermanos. El apóstol tenía claro algo. Nadie busca a Dios. Nadie buscó al Señor Jesucristo. El Señor fue quien nos llamó. Y Él está haciendo ese énfasis ahí. Ustedes, que ahora gozan de la gracia, que gozan del beneficio de poder servir a Dios, ustedes fueron llamados por el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos lo demuestra en otros pasajes. Si nos vamos a Juan 10:16, acá el Señor Jesucristo se está refiriendo justamente a esos a los que está señalando el apóstol Pablo en ese versículo 6, a los gentiles, a los que iban a venir después del pueblo de Israel.
En Juan 10:16 dice el Señor, también tengo otras ovejas. Porque el Señor hablaba de las ovejas de la casa de Israel, ¿verdad? Pero miren acá cómo el Señor fue revelando también ese plan divino de expandir la gracia por todo el mundo a los gentiles. La misericordia de Dios manifestada para toda la humanidad por medio de la obra del Señor Jesucristo. Porque lo que se anda proclamando en todo el mundo ahora es la obra del Señor Jesucristo. Ya no se está proclamando lo que iba a acontecer como los profetas lo proclamaban. Ahora se está proclamando lo que ya sucedió. El Señor vino al mundo y pagó en la cruz del Calvario. Fue sacrificado, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y hay infinidad de testigos que lo vieron. El Señor Jesucristo dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas, esas mismas ovejas a las que se refiere Pablo, los gentiles, que no son de este redil, refiriéndose a Israel. Aquellas también debo traer. ¿Quién es el que nos trae a Él? ¿Somos nosotros los que lo buscamos o es el pastor que deja las 99 ovejas y se va a buscar la oveja perdida? Él fue quien nos buscó y nos trajo hacia Él. Entonces dice, también aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ya existe ese rebaño, hermanos. Les cuento que somos parte de ese rebaño que el Señor estaba mencionando en ese momento. Somos parte del rebaño, escuchamos la voz del Señor, escuchamos la voz del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Otro texto que nos aclara esto de que el Señor es quien nos trae a Él, es más adelantito, ahí siempre en Juan 10, el versículo 27 al 30, cuando dice el Señor, mis ovejas, les está diciendo a unos que están ahí tratando de ofuscarlo y de dañarlo, es que ustedes no son mis ovejas, por eso no me entienden, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor nos trae hacia Él. Eso es lo que el apóstol también reitera ahí en Romanos cuando dice que somos llamados a ser de Jesucristo o llamados por Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Miren que cómo cierra con esa declaración tan importante para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo es Dios. Yo y el Padre uno somos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Una vez que hemos recibido el regalo de la salvación, ahora somos de Dios. Fuimos llamados por el Señor y ahora somos parte de su rebaño. Mateo 9:13 dice, el Señor Jesucristo dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, refiriéndose a unas palabras del Antiguo Testamento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, cuando el Señor habla de que no ha venido a llamar a justos, prácticamente nos está diciendo, no fue por su justicia que ustedes fueron salvos. Fue porque yo los escogí, los llamé y los traje a mí. Y el Señor fue quien trajo a todos los que estamos acá, pecadores empedernidos, muertos espiritualmente,
Él nos trajo hacia Él y nos dio vida eterna cuando nos arrepentimos y creímos en los méritos del Señor Jesucristo. Cuando fuimos expuestos por medio de la palabra de Dios y nos pudimos ver en un espejo y vimos todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados, pero vimos también la luz del Señor Jesucristo alumbrándonos, ofreciéndonos redención por medio de la fe en esa obra que el Señor realizó en la cruz del Calvario. Es el Señor quien nos ha traído a Él, y eso lo enfatiza acá el apóstol Pablo en el versículo 6 de Romanos. El Señor abrió las puertas a los gentiles para que recibieran la gracia, y hoy estamos gozando de eso nosotros acá. El Señor nos permite a nosotros, los gentiles, ser instrumentos en su obra. Y espero que después de esa exhortación que recibimos estas 2 semanas anteriores, podamos nosotros tomar en serio esa tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y también podemos ver por medio de este versículo 6 cómo el apóstol se refiere a que fue el Señor Jesucristo quien nos llamó y nos trajo hacia Él. No fueron nuestras propias obras o nuestras ideas de bondad. Fue el Señor quien nos trajo a Él, porque el Señor no vino a llamar justos, sino a pecadores. Así que si usted dice que usted era justo cuando el Señor lo llamó, usted no ha conocido al verdadero Señor, porque el Señor solo llamó a pecadores, no llamó a justos hacia Él. Entendamos, hermanos, el privilegio que tenemos en nuestras manos. El Señor nos ha permitido degustar de la esperanza viva de una salvación eterna. Y ahora lo que nos corresponde es actuar en pro de la obra del Señor. Creo que estamos terminando, hermanos. Nos vamos a quedar en el versículo 6. Según yo íbamos a tocar hasta el 7, pero vamos a quedarnos acá. Solo oremos rapidito para agradecerle al Señor. Padre, gracias porque eres claro, Señor, en tu palabra, porque entendemos que todo lo que somos a nivel espiritual ha dependido de la obra del Señor Jesucristo, ha dependido de la acción de la Trinidad completa, en pleno, actuando para que nosotros seamos salvos y podamos también tener conciencia de que hay una obra que hacer y que tú deseas, Señor, que nos involucremos en ella. Danos esa conciencia, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.